Bueno, buenas noches hermanos. Continuando con la temática de las prédicas de formación que hemos tenido todo este tiempo, vamos a dar inicio al tema 7, que se titula Y llegó el tiempo de predicar. Va a ser una continuidad de la prédica anterior, dictada por el mismo predicador Gabriel Ulio, y en este caso va a tomar la palabra nuestra hermana Ivana Rastel, que nos va a compartir las enseñanzas. Así que nos vamos a predisponer a hacer la oración de inicio, a pedir al Santo Espíritu de Dios que descienda en esta noche sobre nosotros, en este lugar, sobre nuestra hermana principalmente, que va a hacerse cargo y portavoz del mensaje. Así que se lo vamos a pedir con fuerza y con mucha unción para que el Espíritu descienda en esta noche. Ven Espíritu Santo, desciende en esta noche, ven aquí una vez más, hoy como ayer a asistirnos, ven a este taller, a este taller de prédicas, ven y desciende sobre nuestra hermana Ivana, ven a poner las palabras, el mensaje, las enseñanzas en sus labios, en su boca, para que todo lo que llegue a nosotros sea para crecimiento nuestro, para capacitación, para crecer en este camino de predicadores, de anunciadores, de evangelizadores de la palabra de vida eterna. Te pedimos, Santo Espíritu, que desciendas en esta noche, que abra nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, que nos des el entendimiento para poder entender tu mensaje, tu palabra, todas las enseñanzas que quieras dejar en nuestro corazón. Y a nuestra Madre bendita le vamos a encomendar también en nuestro cuidado, nuestra protección. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, buenas noches. Como dijo Cecilia, me toca darles el tema número 7, que se llama Y llegó el tiempo de predicar. Este tema lo da Gabriel Ulio, este hermano que ya nos viene dando varios temitas en este curso de formación. Sabemos que Gabriel es el responsable de este curso online, es predicador, evangelizador con formación internacional. Y en este video él nos va a compartir algunas pautas que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de predicar, y que incluyen diferentes aspectos técnicos, espirituales y formativos, entre otros. Y él comienza diciendo, bueno, que ya nos llegó ese día tan esperado, ¿no? Con todas las consideraciones que nosotros venimos viendo ya en el transcurso de este curso, y después de haber visto el video anterior, que lo dio Cecilia, muy importante haber visto ese video porque ahí se vieron esos pasos previos que nosotros tenemos que dar, como por ejemplo elegir el material, cómo vamos a preparar el corazón, la oración, las consideraciones con la comunidad que nos va a invitar a predicar. Y con todos esos puntos nos llegó ese día que dijimos, bueno Señor, acá estamos, llegó el día de predicar. Quizás te toque en un grupo de oración pequeño, quizás sea en un evento muy grande, pero ya hemos aprendido que lo importante es predicar para 5.000, aunque sean 5 personas. Porque todos, dice él, se merecen el respeto, todos los que van a ir a escuchar. Y todos además van a estar expectantes de escuchar la palabra de Dios, que nosotros vamos a transmitir, dice él, con poder, con el poder que solo el Espíritu Santo lo da.
Y bueno, dice él que lo importante en cada uno de nosotros es que hayamos tenido ese encuentro personal con Jesús vivo. Porque si vamos a hablar de Jesús, él dice, se supone que hemos tenido ese encuentro con él y que para hablar de él hay que estar a los pies del Maestro. Y desde el inicio de este curso, además, se nos ha venido hablando de lo importante que es tener una relación personal con Jesús y de haber tenido ese encuentro personal con él. Y él nos da una palabra. Dice que esta palabra tiene que estar grabada a fuego en nuestro corazón. En cada uno de nosotros que le hemos dicho al Señor en algún momento, Señor, acá estamos. Queremos predicar tu palabra. Bueno, dice que tenemos que tener esta palabra grabada a fuego en nuestro corazón y es Isaías 6:8. La voy a leer. Y dice: yo oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Yo respondí, aquí estoy, envíame. Palabra de Dios. He aquí, envíame. Y dice que hay otra versión que dice, heme aquí, envíame a mí. Y para eso estamos hoy acá nosotros, para eso nos estamos formando y para eso estamos participando de este curso. Hemos compartido entre nosotros y vamos a compartir con muchos este regalo que nos hace el Señor. Este carisma tan especial que dice él, que es predicar, que es evangelizar en su nombre. Y Gabriel nos va a llevar ahora a ver diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es el material, dice él. Es ese hermoso material que hemos preparado para la prédica. Y que se supone que nos lo hemos predicado, autopredicado una y otra vez. Primero a nosotros mismos, porque somos los primeros destinatarios del mensaje que vamos a dar y nos tiene que gustar nuestra prédica, porque lo que van a pronunciar nuestros labios, los primeros que lo vamos a escuchar, vamos a ser nosotros. Los primeros oídos que lo van a escuchar van a ser los nuestros. Y entonces nosotros tenemos que estar convencidos de lo que vamos a decir. Y entonces él divide esta prédica en 3 partes, en 3 tiempos que son muy importantes. En el antes, en el durante y en el después. ¿Cuál sería el tiempo antes? Es esa hora anterior a la prédica. Quizás sea cuando vamos viajando, vamos en el colectivo, vamos en un avión, dice él, en un auto. Y es ese momento en que nosotros tenemos que cerrar la boca, meternos con el Espíritu Santo y empezarle a pedirle al Espíritu Santo que nos llene de su paz, que ilumine nuestro camino, que nos vaya refrescando todo lo que hemos estudiado. Y bueno, y después sí abrimos la boca para hablar, para alabarlo, para bendecirlo y para darle gracias por todo lo que él va a hacer. El tiempo antes sería ese tiempo previo que llega al mismo borde del lugar a donde nos van a invitar. Esa oración previa que llega al borde de ese escenario, de esa tarima, de ese estrado, de ese ambón, donde nosotros vamos a predicar. Y bueno, él dice que los hermanos que nos han predicado, que nos han compartido temas en esta formación, nos van acercando experiencias que nos pueden servir. ¿Por qué este momento previo es tan importante? Porque dice que nosotros podemos llegar, si no llegamos concentrados a ese momento de la prédica, nos puede pasar que nos ponen el micrófono ya para predicar y se acerca un hermano o una hermana y nos dice, ¿podemos hablar con vos 2 minutos? Y generalmente son más de 2 minutos. Y bueno, ese hermano nos comparte un problema, nos comparte una herida muy grande, o tal vez viene un servidor de esa misma comunidad que nos invitó
y nos comparte los problemas que hay en esa comunidad, entre ellos, cómo se pelean entre ellos, ¿no? Y entonces vamos recibiendo todo eso. Y nos saca del tema, subimos boleados a dar la prédica, y después nos cuesta volver, nos cuesta concentrarnos. Entonces, con el mayor de los respetos, él dice que le tenemos que decir a esos hermanos, después lo hablamos, en un descanso lo hablamos. Porque ese momento es muy importante, porque en ese momento vamos a ser nosotros con el Señor y con los hermanos que van a estar ahí para escucharnos. Este sería el momento antes. Ahora vamos a ir al momento durante. Ya tenemos la prédica, como dijimos, y esa prédica va a tener un inicio, una introducción, un desarrollo y una conclusión y una oración final. Tenemos que recordar que somos carismáticos, nos dice él, y que siempre tenemos que cerrar con una oración. También nos dice que con respecto a la prédica, pedagógicamente, una prédica para no caer en el cansancio tiene que durar entre 35 y 45 minutos. Por lo tanto, la prédica se puede dividir en 3 partes para ir practicándola. No es tajante esto, dice, pero podemos, dice, ocupar 5 minutos para la introducción y 10 minutos para cada uno de los temas y dejar 5 o 10 minutos para cerrar. No tiene que tener este molde, dice, pero sí que es muy importante repartir los tiempos de la prédica, porque dice que es feo quedarse corto en la prédica. Y bueno, y decir de repente, bueno, tenía tanto para decirles, pero me quedé sin tiempo. La gente es como que se va mal. Y bueno, tampoco está bueno alargar, tampoco estirar demasiado, ¿no? Como los noticieros, dice él, que no terminan más, ¿viste? Que le están diciendo de atrás que estire, y bueno, y después no sabemos qué decir, y terminamos diciendo lo mismo, repitiendo lo mismo. Bueno, pero él nos anima y nos dice que todo esto se va aprendiendo porque se tiene que practicar. Y como ya lo dijimos, que a predicar se aprende predicando. Entonces esto siempre lo tenemos que practicar nosotros en la previa. Gabriel nos aconseja que usemos reloj, porque dice que entonces usando reloj nosotros vamos a ir mirando los tiempos, ¿no es cierto? Y entonces no nos vamos a pasar de tiempo, porque ya tenemos todo practicado, ensayado. Y entonces es importante usar reloj. El celular no le resulta a él, porque dice que por ahí el celular se le prende o se le apaga o vibra, ¿viste? Entonces él prefiere que usemos reloj. Otra de las cosas que nos pueden suceder en la prédica es que nos dan el micrófono para empezar a predicar, y el Ministerio de Música con el que ya hablamos previamente, y le dijimos que, bueno, que alaben 10 minutos y que después de esos 10 minutos pidan Espíritu Santo y que después empezamos con la oración. Y bueno, resulta que ya van 15 minutos y el ministerio no corta. Y entonces dice, queda flojo andar haciéndole señas al ministerio, ¿viste? O acercarse y hablar con el ministerio. También nos puede pasar que una hermana de la comunidad que nos viene a hacer oración para antes de empezar la prédica, se entusiasmó tanto que hizo una letanía a todos los santos, la hermana, y bueno, lo hizo de corazón, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros podemos estar arrodillados 10 minutos, y más los 10 minutos que nos sacó el ministerio, es como que nos tenemos que ir preparando, que esa prédica hermosa que preparamos en 45 minutos, la tenemos que cerrar en 30. Puede suceder también que nos digan que van a haber 3 prédicas ese día, y que a nosotros nos toca la última prédica. Bueno, Gabriel, cuando le dicen esto, él tiembla porque dice que le sacan siempre mucho tiempo, porque se entusiasman, ¿no? Los hermanos que anteriormente van a dar se entusiasman
Y nosotros tampoco podemos cortarle el tiempo a los hermanos que en el descanso van al baño, calientan el agua para el mate, ¿no es cierto? Y por eso que Él nos dice que tenemos que ir preparados, porque nos pueden suceder todas estas cosas. Este sería el tiempo durante. Ahora vamos a ir al tiempo después. El tiempo después es ese momento nuestro personal con el Señor, ¿no? Y tenemos que ir al sagrario, a nuestra habitación, darle gracias al Señor por lo que hizo, en fe, por lo que va a hacer, aunque todavía no lo veamos en el momento. Y dice Él que tenemos que predicar con toda nuestra persona, con todo nuestro cascarón, con toda nuestra presencia. Todo juega en la predicación. Y tener en cuenta todos estos detalles. Él dice que para preparar este tema que yo les estoy transmitiendo, Él se sentó, lo oró, pidió Espíritu Santo, ¿no? Y el Señor le fue pasando películas de su vida, ¿no? De su ministerio. Él nos aconseja que no admitamos interrupciones, ¿no? Al hermano que si nosotros estamos predicando y nos levanta la mano para hacernos una pregunta, le tenemos que decir, después lo vemos, porque nosotros no sabemos con qué pregunta nos va a salir. Y por ahí hay algunos hermanos que preguntan algo y vuelven a repreguntar, o por ahí preguntan algo que les interesa solamente a ellos y aburre al resto, y te sacan de clima y también de tiempo, porque se supone que ya tenemos todo el tiempo conformado, ¿no? Ahora vamos a ver el tono de la voz. Gabriel dice que nuestra voz es un instrumento magnífico que el Señor nos regaló para llevar su palabra. Y que a veces por emoción, por nervios, no sale tan bien. A veces dice él que porque usamos mal el micrófono, a veces porque no usamos el tono de voz correcto. Un consejo que nos da él para el nerviosismo es que si nosotros nos preparamos y tenemos la certeza de que Jesús está con nosotros, nos tendría que venir al corazón la palabra que Él nos regaló en uno de los temas, ¿no es cierto? Que es Josué 1:9, que dice: no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, ¿cuál sería el nerviosismo y cuál sería el problema? Si nosotros tenemos esa palabra en nuestro corazón para esos momentos. Y además tenemos un montón de hermanos, dice él, que están ahí, expectantes de escucharnos. En esos momentos tenemos que pedir Espíritu Santo y dar gracias a Dios. Y ahí se va a ir aquietando nuestro corazón. También nos dice que podemos tener una agitación por los mismos nervios. Y bueno, él ahí nos aconseja que respiremos hondo, y aclara que no es una clase de yoga, no. Respiramos profundo para que vaya bajando la ansiedad, para que vaya bajando el nerviosismo, para que se vaya acomodando la presión, dice él. Ojalá baje a 12,8 la presión. Y también tenemos que probar el micrófono, no tenemos que tener vergüenza de decir se escucha bien, porque a veces por vergüenza no lo decimos y no se escucha bien. Porque él dice que no todos los micrófonos son iguales. Hay micrófonos que son espectaculares, que tienen sonido ambiente, hay otros micrófonos que vos te los tenés que pegar muy cerquita, y hay otros que si te lo pegas muy cerquita retumban. Ni hablar si te dan el corbatero, la vincha, que tenés que acomodarlo, depende en el lugar correcto, ¿no? Para que se escuche bien. Él dice que la palabra de Dios se tiene que escuchar bien. Toda la palabra de Dios se tiene que escuchar bien, bien claro. Siguiendo con el tono de voz, dice que si nosotros hablamos demasiado bajo, da la sensación de miedo, de inseguridad, y tenemos que hacer siempre un esfuerzo adicional
Y bueno, y la gente está incómoda, ¿no? Porque por allá te dicen no se escucha y uno se pone incómodo. Y la gente también, porque no escucha. Y si hablamos demasiado alto, dice él, es como que lo estamos retando, ¿viste? Estamos retando a la gente. En realidad el modo de predicar de Centroamérica, dice él, que es gritando. En cambio en Argentina no. Entonces puede pasar que venga uno de estos predicadores y la gente sienta que ese predicador los está retando, ¿no? Y entonces dicen, yo no vine acá para que me reten o para que me estén, ¿viste?, corrigiendo a cada rato. Por eso que es importante ser firmes, pero ir modulando la voz, subiendo, bajando. Si levantamos la voz creamos una atracción y si la bajamos vamos afianzando, dando seguridad, vamos tocando corazones. Y todo esto se practica. Tenemos que poner lo máximo de nosotros. Y el Espíritu Santo va a hacer cosas increíbles, dice él. Ahora vamos a pasar a las manos. Tenemos que utilizarlas, las manos tienen un idioma y tenemos que utilizarlas sin exagerar. Y también el cuerpo. Él dice que no vamos a ir a dar un show. Dice que muchas personas que se preocupan más en ir a ver al predicador que en ir a escuchar la palabra de Dios. Todo tenemos que hacerlo en su justa medida. La mirada, dice ahora. La mirada también juega. Tenemos que mirar a todo el mundo, ¿sí? A veces clavamos la vista en 4 o 5 personas y estamos ahí, ¿no es cierto? Y qué importante, dice él, mirar para un lado, mirar para el otro, porque todos se sienten bien, la gente se siente considerada, ¿no? Que los estamos mirando a todos. La mirada trabaja con la voz. Esto a Gabriel se lo enseñaron en una clase de oratoria. Dice que si nosotros fijamos la mirada en la primera fila, automáticamente el cerebro actúa a corta distancia, ¿sí? Y tendemos a bajar la voz. Y esto dice que está comprobado. Entonces él nos aconseja que nosotros tenemos que mirar al fondo del salón. Mirar al fondo, ¿sí? Y dice que de esa manera la mente interpreta que tiene que hacer esto, es decir, empieza desde el fondo y sigue mirando para un lado y sigue mirando para el otro y va haciendo un paneo, ¿no? De los costados hasta llegar adelante. Así que mirar al fondo y vamos recorriendo todo el salón con la mirada. Y esto dice que también va equilibrando nuestra voz. Y bueno, también nos dice que no tenemos que cancherear, ¿no? Hay gestos y posturas que por ahí no quedan bien y bueno, que parece que le estamos tomando el pelo a la gente. Muchos dicen se ponen las manos en los bolsillos, como diciendo yo lo sé todo. Tal vez no sea la intención, pero la gente lo interpreta así, ¿no? Otros dicen que bueno, se sientan arriba de la mesa, de que predican. Otros se apoyan contra la pared, apoyan el pie en la pared, ¿cierto? Evitar todos esos gestos y ir caminando, sí, tranquilos por el salón, con sumo respeto, ¿no? Porque todos además nos están mirando. Ahora viene la ropa. Él dice que no tenemos que tener la super ropa, pero sí tenemos que ir presentables por el respeto a la gente y por el respeto al lugar. Nuestra imagen tiene que ser congruente con nuestras palabras. Y no es una actuación. Todos estos consejos que Gabriel nos da, dice, no es una actuación, sino que es el convencimiento de lo que nosotros tenemos que hacer y cómo tenemos que comportarnos en la prédica. Ahora volvemos a la voz. Dice que tenemos que predicar con autoridad, que no es autoritarismo, no es manipulando, no es imponiendo. Es con la firmeza de quien tiene la certeza y la autoridad que habla en el nombre de Jesús de Nazaret. Y él nos da una cita bíblica
Lucas 4, del 31 al 32. Dice la palabra que Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y ahí enseñaba los sábados. Y la gente estaba asombrada porque enseñaba con autoridad. Es la autoridad de Jesús. Y con esa autoridad tenemos que predicar. Porque dice él que hay personas que van mal a predicar. Y comparten arriba que están mal. Y la gente tiene que escuchar eso. Y encima después dicen disculpen porque estoy mal. Y dice que no podemos hacer eso. Que esas cosas se tienen que arreglar abajo con el Señor. ¿Recuerdan el antes? No podemos hacer eso arriba porque la gente no tiene por qué soportar nuestras incomodidades. Bueno, teniendo en cuenta todo esto, ahora sí tenemos que predicar, dice él. Ya trabajamos con la palabra, eso que hemos escrito, ya buscamos libros, no nos mareamos mirando videos antes de primero ver lo que nosotros escribimos. No es un copio y pego. Entonces, con lo que nosotros preparamos tenemos que armar un bosquejo. ¿Y qué es un bosquejo? Él nos da 2 definiciones de lo que es un bosquejo. La primera es un diseño, dice, donde organizamos en un papel todas las ideas y las partes de tal forma que estén listas para el mensaje que vamos a dar. La segunda definición es una secuencia pedagógica que se sigue para comunicar con armonía el mensaje que vamos a dar. Dice él que todo empieza por el orden mental en la cabeza del predicador. Es muy importante esto porque de lo contrario vamos a transmitir confusión y se va a dar lo que generalmente vemos, que es irse por las ramas. Porque vamos a ir tirando ideas, nos vamos a ir del camino correcto, vamos a agarrar otro camino y nos vamos a perder. Y después lo que cuesta volver, ¿sí? Cuesta muchísimo volver y además volvemos al tiempo que tenemos, que lo tenemos que respetar, ¿no es cierto? Y ahora vamos a pasar a las partes de la prédica. Gabriel se ha ido formando con grandes predicadores como Prado Flores, Salvador Gómez, Diego Jaramillo, y todos ellos concuerdan que la prédica tiene 3 partes importantes. Un inicio, un desarrollo que es el cuerpo de la prédica y una conclusión o final. Prado Flores utiliza un ejemplo muy hermoso, dice él, que es el del avión. El del avión, el despegue, el vuelo y el aterrizaje. Él da ejemplos, dice que si el despegue estuvo feo, tal vez el vuelo estuvo bueno. O puede pasar que si saliste mal, tal vez en el vuelo también hubo turbulencias, pero el aterrizaje fue bueno. Y también puede pasar que el despegue fue bueno, el viaje fue bueno, pero el aterrizaje fue desastroso. ¿No es cierto? Los que han viajado en avión, dice él, saben lo que es esto, porque en ese momento te pones a rezar 15 Padre Nuestros en 25 segundos porque te subió la comida a la garganta, ¿no es cierto? Te da como un miedito, ¿no? Bueno, dice que más o menos así sucede con la prédica. Si nosotros no tenemos en cuenta todas y no respetamos todas estas partes que él nos está indicando, nos pueden pasar estas cosas. La introducción serían esos 5 o 7 minutos que nosotros tenemos para captar la atención de los hermanos. Ese sería el despegue. Y depende de esa atención que nos pongan, que vamos a tener la atención para el resto de toda la prédica. Esos 5 o 7 minutos son vitales. Los que conocen de técnica de comunicación, dice él, dan un tiempo de 3 a 5 minutos, no más, para dejar todo ahí y tocar corazones. ¿Y qué se puede hacer? Bueno, se puede empezar con un recuerdo, con una evocación, con una analogía.
bautizando el nombre de la prédica con algo atractivo que llame la atención, haciendo un pequeño resumen de todo lo que vamos a ir viendo en la prédica. Ese es el momento clave para nosotros crear una atención para el resto de los que nos están escuchando. Gabriel dice que él siempre le pide al Señor beber de su propio pozo, de su propia historia. Mientras escribía esto, el Señor lo remontó hace muchos años atrás, cuando él formaba parte de un equipo de predicación de sanación interior, retiros de silencios renovados, de sanación interior, y él estaba en el ministerio de la escucha, dice. Y entonces un día el padre le dice, bueno, que él tiene que preparar una prédica sobre la alabanza. Él se puso muy contento porque era su primer prédica importante, iba a ser sobre la alabanza. Y bueno, entonces él la preparó. Pero ¿qué pasa? Esta prédica iba a ir a las 10 de la noche, después de la cena, el viernes, y entonces decía él, bueno, la gente ya venía el viernes cansada, ¿no?, de sus tareas, de su trabajo. Era después de cenar, con todo lo que eso implicaba. Y bueno, pero igual Gabriel se preparó y ahí fue a predicar, y dice que bueno, él arrancó con todas las ganas, diciendo, bueno, buenas noches, yo hoy les voy a predicar sobre la alabanza, porque la alabanza es una oración muy importante. El catecismo de la Iglesia Católica dice que hay dos tipos de alabanza, les decía él, la vocal, la espontánea. Y bueno, y él miraba a los hermanos, ¿no?, como yo los estoy mirando ahora a ustedes, y dice que bueno, que había uno que ya se tiraba para atrás así, ¿viste?, ya volviéndose. El otro ya estaba bostezando, y dice él, qué feo que es cuando uno predique y que estén bostezando. Y para cómo había visto una hermana, dice él, que había estado compartiendo en la cena, y que se había comido 2 postres la hermana, había repetido. Bueno, esa hermana directamente ya estaba cabeceando ahí. Y él tenía todo ese panorama delante de él, y la tuvo que remar, dice él, la tuvo que remar con dulce de leche, dice, bueno. Y bueno, y así le pasó a él durante muchas prédicas, hasta que, bueno, llegó, por gracia de Dios, dice, a sus manos un escrito del padre Diego Jaramillo que hablaba sobre las ciertas consideraciones para la prédica. Y bueno, entonces él leyendo esto se dio cuenta de lo que él tenía que trabajar y de los errores que él tenía. Entonces a la prédica siguiente ya fue más preparado, con más ganas, y entonces cuando fue a esa prédica estaban las mismas características de personas que están siempre en los retiros de él. Y entonces, bueno, pero ella fue con más ganas y empezó diciéndole, bueno, hermanos, hoy yo les voy a predicar sobre la oración de alabanza, así, con todo el poder, ¿no? Hablaba con toda la fuerza. Les voy a predicar sobre la poderosa oración de alabanza, decía él, que derriba murallas y rompe cadenas. Y bueno, dice que el que ya estaba sentado así ya se acomodó un poquito, como diciendo, wow, ¿qué pasa acá, no? Y después les voy a dar un testimonio, dice, de cómo alabando al Señor, Él transforma nuestras vidas, nos libera, nos sana, y bueno, dice que ya le brillaban los ojitos, el que estaba, ¿no?, ahí, decía, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Y bueno, y a continuación él les hace la pregunta, ¿y ustedes saben lo que es la oración de alabanza? Bueno, yo se los voy a compartir, me van a seguir, y todos le decían, sí. Bueno, ¿él qué quiere decirnos con esto? Que ya ella tenía la atención de toda esa gente. Él le di un toque más sugestivo, lo presenté diferente, obviamente él después les compartió su testimonio de vida, y él esta prédica estaba basada en Hechos 16, de Pablo y Silas en la cárcel. Y todos estaban con ganas de seguir escuchándolo, a Gabriel. Esta sería la introducción. Serían esos 5 minutos vitales para nosotros llegar a la gente, acercarnos y crear una expectativa. Ahora viene el desarrollo de la prédica, que es el vuelo.
de ese esquema o bosquejo que preparamos, él nos comparte que si nosotros tenemos grandes conceptos, tenemos que hacer una subdivisión de la prédica y también tenemos que enumerarla, ¿sí?, en 4 o 5 puntos, para poder tener un tiempo para cada uno de los temas, de las partes, y para no pasarnos también. Y es importante también hacer participar a la gente y decirle, ¿recuerdan el punto 1 que decía? ¿Recuerdan el punto 2? Y él dice que esto no es lo único que nosotros podemos utilizar, pero es un recurso y que nosotros tenemos que utilizar todos los recursos, porque para que la prédica sea atractiva, a la gente le gusta esto, tenemos que crear, dice, un puente de comunicación a la gente con sus necesidades. Nosotros le tenemos que dar algo a la gente para que ellos sientan. No tenemos que tocar solo el intelecto, también tenemos que tocar el corazón. Y la gente graba mucho las historias, le gusta mucho escuchar las historias y los testimonios. Él escribiendo esto recuerda una prédica que a él le gusta mucho, que tiene 5 puntos. Y en el medio de esta prédica habla del poder de Dios. Y era el pasaje de Números 11. Moisés con el pueblo que le pide carne, y el Señor le manda codornices. Pero ellos antes de que el Señor le mande codornices venían comiendo el maná, dice. Venían comiendo el maná, que es una semillita parecida al cilantro, dice. Ellos la hervían y con esto ellos preparaban de todo. Y entonces comían maná a la mañana, maná a la tarde, maná a la noche, pizza de maná, tarta de maná, desayuno de maná, postre y flan de maná. Entonces, bueno, los israelitas estaban un poco cansados del maná. Y cuando Gabriel les predica esto, la gente se reía, ¿no es cierto? Se reía de esto que él decía. Y él le agrega, pero bueno, a mí también me gusta vivenciar las prédicas, ¿no? Me gusta vivirlas, y la gente lo quedó mirando en ese momento. Y él dice, bueno, pero yo no encontré maná, lo más parecido que encontré, dice él, fueron estas galletitas. Y él en ese momento les muestra un paquete de galletitas maná a la gente, ¿no? Y encima dice que eso no fue casualidad, porque él dice que estaba desayunando y su mujer, es como que acá, bueno, a ver, Roberto esté preparando el tema y Estela en el desayuno le lleve galletitas maná. Y entonces él las ve y le da gracias a Dios porque él lo había orado, le había pedido al Señor que le muestre y lee esto, ¿no? Las galletitas maná. Y entonces dice que le dice a su señora, bueno, a partir de ahora comprame galletitas maná porque yo quiero comer masitas maná. Y ahí se dio cuenta que viene el maná de chocolate, rellena de vainilla, de frutilla, de limón, simples. Y bueno, él comió maná, empezó a comer maná. Dicen que el primer día se comió 2 paquetes enteros de galletitas maná. El segundo día se comió 1,5 paquetes. El tercer día se comió 1 paquete. El cuarto día se comió 7 galletitas. El quinto día se comió 4 galletitas. El sexto día se comió 2 galletitas. Y ya el séptimo día dice que no quiso probar ni una galletita más ni que le paguen. Y bueno, y él entonces ahí comprendió a los israelitas, ¿no? Y bueno, no es fácil criticar, dice él. Y esta prédica, dice él, la gente hasta el día de hoy se la sigue recordando a él cuando lo ven. Cuando él se encuentra con esos hermanos, le siguen recordando esta prédica. Lo más importante, lo que estaba en el centro de esta prédica era la palabra de Dios que decía, ¿acaso hay algo imposible para el poder de Dios? Y entonces Gabriel nos anima, que si miren lo que hizo un paquete de galletitas, y fue algo tan sencillo y algo tan simple. Tenemos que pedirle al Señor que nos muestre, y va a aparecer, dice, Él nos va a mostrar. No hace falta traer cosas complejas, difíciles, ¿no? Tenemos que darle a la gente algo para que ellos sientan
y algo para que ellos hagan. También nos propone en los momentos de recreo hacerles algunas preguntas para que ellos mediten, porque dice él que, como dice San Agustín, no podemos permitir que la gracia pase, porque también sigue insistiendo de que hay predicadores que van a hablar de cualquier cosa, de los problemas que tienen en su casa, y se van de la prédica. Y por eso que es bueno no perder el tiempo y darles a la gente cosas para que ellos hagan, para que ellos ejerciten, para que ellos reflexionen. También dice que está bueno el método de usar preguntas. Jesús utilizaba las preguntas. Y él acá nos da 4 citas donde Jesús hace preguntas. Una es Mateo 16:15. ¿Y ustedes, quién dicen que soy? Mateo 16:26. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Mateo 18, del 12 al 13. ¿Qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y pierde una? ¿Acaso no deja las 99 en la montaña para ir a buscar la que se extravió? Mateo 21:25. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y Jesús dejaba pensando a la gente con estas preguntas. Y también él usaba parábolas. En las parábolas él captaba la atención de todos. El reino de los cielos es como una perla preciosa. Entonces nos anima a que preparemos preguntas que conecten al oyente con su vida y que utilicemos los recursos didácticos. Una pantalla, un PowerPoint, que utilicemos un video, que busquemos, ¿sí? Dice él que para muchos hermanos es muy difícil expresar lo que tienen en su corazón, los problemas que traen. Y él en una de sus prédicas pasó un video de un corto de un ciego, dice que está en una escalinata pidiendo con un tachito y con un cartel. Esto sucedió en una plaza de España. Y el cartel decía: ayúdenme por favor, soy ciego. Y bueno, dice que mucha gente pasaba y le tiraba una monedita, pero así, muy indiferente y muy de vez en cuando. Hasta que pasó una mujer, dice que la cámara la enfoca, saca un fibrón la mujer, le escribe algo en el mismo cartel del otro lado y se lo pone al ciego ahí delante de su latita. Y entonces cuando la cámara enfoca desde lejos, ven que las personas que pasan, sí, les ponen monedas, y le ponen, y le ponen. Es más, uno ven de lejos, bajan y le ponen muchas monedas. Y cuando la cámara enfoca, lo que había escrito la mujer decía: hoy es un lindo día, lástima que no lo pueda ver. Ahora sí se entendía la necesidad de ese hermano. Ahora se podía captar esa necesidad. Y él lo usó esto en una de sus prédicas, para captar esa necesidad. A la gente dice que le gusta esto. Y claro, esto para nosotros, ¿qué nos va a implicar? Esfuerzo y trabajo. Pero dice que si nosotros hemos elegido este camino, no tiene que ser una carga para nosotros, sino que tiene que ser un regalo del Señor. Finalmente, el último punto, el resumen y la conclusión. Ese sería el aterrizaje. Es lo que se tienen que llevar los hermanos. Cuando preparemos la prédica, nosotros nos tenemos que preguntar: ¿qué cambio desea Dios en mi vida y en la vida de todos aquellos que me van a escuchar? ¿Qué quiere hacer el Señor en esta prédica en mí y en ellos? El cierre tiene que ser para arriba. Tenemos que motivar, tenemos que despertar la alegría de los hijos de Dios, diciendo algo que toque corazones, diciendo algo que arranque una sonrisa, porque tal vez ese hermano hace una semana que no se ríe. Y nosotros no sabemos lo que puede hacer el Señor, inclusive en el último minuto. Tenemos que tener dominio para cerrar,
para unar lo que dijimos y dar el último mensaje, que es lo que se van a llevar. Tenemos que acostumbrarnos en nuestras prédicas, dice él, a darles herramientas de uso a los hermanos. Que no digan, qué lindo que estuvo, sí, pero ¿de qué te sirvió? ¿Qué te llevas? No sé, pero estuvo re lindo. En la conclusión tenemos que enfatizar la idea central. Y la idea central tiene que quedar muy clara. Como buen pastor tenemos que animar, despertar el gozo de ese hermano de haber participado en esa prédica. Y el cierre, dice él, es tan importante como el inicio. Recordemos lo del avión, que si el aterrizaje no fue bueno, nos vamos a llevar esa última impresión. Y los hermanos se tienen que ir con gozo, no se tienen que ir, dice, dándose martillazos por la cabeza, no se tienen que ir abriendo una herida. Se tienen que ir sabiendo que no están solos, que tienen un Señor que los ama, que los va a alimentar, que los va a levantar y que puede cambiar sus vidas. Que todo esto esté en función de la prédica que nosotros vamos a dar. En la conclusión hacemos un llamado a un tipo de decisión. De acuerdo con lo que vimos, hay que pedir un cambio, una conversión, una transformación. Tomar una decisión, y se lo tenemos que dejar muy en claro. Este sería el broche de oro, dice él, el moño, la frutilla del postre. A Gabriel le gusta terminar siempre diciendo: hemos gastado tanto tiempo aplaudiendo cosas del mundo, hoy tenés las manos bendecidas, hoy tu corazón está tocado, así que yo te voy a invitar a que le regalemos al Señor en este momento el mejor de nuestros aplausos. Y ahí todos aplauden a Jesús. Y en ese momento que todos están aplaudiendo a Jesús, nosotros nos bajamos. El buen predicador sabe que los aplausos y reconocimientos no son para él, sino para aquel de quien predica. Y nos queda al final la oración espontánea. Él da testimonio de que esta oración puede hacer muchísimo más que toda la prédica junta, dice, porque solo Dios toca corazones y solo Dios hace nueva todas las cosas. Entonces, en función de lo que hemos estado predicando, tenemos que orar. Si predicamos sobre pecado, tenemos que orar sobre pecado. Si predicamos sobre amor de Dios, tenemos que orar sobre eso. Y ahí nos juntamos todos en la presencia del Espíritu Santo y dejamos que el Señor nos llene de gozo, y cerrar con un saludo con ese hermano que estuvo al lado nuestro, porque dice él que tenemos que interrelacionar. Todos somos hermanos en Cristo. Y bueno, hermanos, Gabriel espera que todo esto que él nos está enseñando, que nos deja, sea realmente elementos de ayuda para nosotros. Él dice que cada hermano que estuvo dándonos un tema, más allá de habernos dado un material útil, cada uno se basó en su propia experiencia de vida. Y para terminar, Gabriel le pide al Señor una palabra. Le pide una palabra para él y para nosotros que estamos hoy acá. Él dice, nos llama a cada uno de nosotros sus compañeros de viaje. Nos dice que en algún momento nos vamos a cruzar con él en la ruta, y que nos vamos a dar un abrazo porque todos estamos en el mismo camino, que es llevar la palabra de Dios. Y bueno, el Señor le regaló una cita que es segunda de Timoteo. Esta carta es conocida como el testamento espiritual de Pablo. Y Pablo la escribe cuando está en Roma y está preso por segunda vez. Su martirio era inminente. Y él le escribe y le dice a Timoteo: mi hijo muy querido. Es una carta muy conmovedora, muy tocante, dice él. Y nos dice a cada uno de nosotros
que nos sintamos esos Timoteos hoy. Que esta palabra es para cada uno de nosotros que estamos hoy acá. Y es segunda de Timoteo, capítulo 4, del 2 al 5. Proclama la palabra de Dios, insiste con ocasión o sin ella. Arguye, reprende, exhorta con paciencia incansable y con afán de enseñar. Porque llegará el tiempo en que los hombres no soportarán más la sana doctrina, por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de maestros que les halaguen los oídos y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas. Tú, en cambio, vigila atentamente, soporta todas las pruebas, realiza tu tarea como predicador del Evangelio, cumple a la perfección tu ministerio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Él dice que esta palabra es muy familiar hoy, es lo que está pasando en el mundo, en este mundo que nos ofrece muchas distracciones, en este mundo que nos ofrece mucho maestro raro, mucha doctrina rara. Y a cada uno de nosotros el Señor nos dice: soportá, seguí enseñando, seguí llevando la palabra, soportá la prueba. Si alguien te dijo que las cosas del Señor son lindas, que el camino del Señor es lindo, esa persona te dijo la verdad. Pero si alguien te dijo que el camino del Señor es fácil, esa persona te mintió, porque el camino del Señor no es fácil. Hay pruebas, hay dificultades, hay cruz, pero ánimo, porque nosotros vamos de la mano de alguien que ha vencido al mundo. Y así, hermanos, se terminó este tema y yo te voy a invitar ahora a que oremos. Nos vamos a poner, ya estamos en la presencia del Señor. Señor Jesús, acá estamos agradecidos por todo lo que hemos aprendido en este curso de formación, por todos los hermanos que estuvieron acompañándonos en cada uno de los temas. Te damos gracias, Señor, por invitarnos a llamar, por llamarnos a anunciar tu palabra, con el poder de tu Espíritu Santo, convencido de todo lo que has hecho en nuestras vidas, de quién sos vos para cada uno de nosotros, Señor. Ya es hora, acá estamos, no podemos callar lo que hemos visto, lo que hemos oído. Por eso te decimos: sí, Señor, heme aquí, envíame a mí, envíanos, Señor. Y danos siempre una efusión de tu Espíritu Santo que nos acompañe para hacerlo con valentía, para hacerlo a tiempo, para hacerlo a destiempo, para hacerlo en las buenas, para hacerlo en las malas, para hacerlo en las pruebas, sabiendo, Señor, que vamos de tu mano, con tu respaldo, con tu autoridad, para la gloria del Padre y para la conversión de las almas. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos la gloria a ti, único Señor, único Rey de nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.